El círculo de impunidad en el entorno cercano al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, comienza a cerrarse. El pasado lunes 5 de julio, Luis Cárdenas Palomino, quien fuera uno de los altos mandos de seguridad en el sexenio de Felipe Calderón, fue detenido por elementos de la Marina. De acuerdo con la Fiscalía General de la República, el exfuncionario federal fue detenido por la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, la Agencia de Investigación Criminal, la Secretaría de Marina Armada de México, la Coordinación Nacional Antisecuestro dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el Centro Nacional de Inteligencia, en cumplimiento a una orden de aprehensión girada en su contra en 2020. El delito: presuntos actos de tortura cometidos en 2012 contra Mario Vallarta Cisneros, Sergio Cortés Vallarta y 2 personas más, todas señaladas como presuntos integrantes de la organización criminal Los Zodiaco, a la cual atribuyeron diversos delitos de secuestro desde el año 2001. Cárdenas Palomino es especialmente recordado por su participación en el montaje televisivo sobre la detención de la ciudadana francesa Florence Cassé y el mexicano Israel Vallarta, acusados del secuestro de 3 personas el 9 de diciembre de 2005. Florence, no tengo nada que ver, no soy su esposa. ¿Qué hacía aquí? Nada, yo no sabía nada. ¿Quién es usted? ¿Qué hacía aquí? ¿Cómo? ¿Qué hacía usted aquí? ¿Sabe que aquí había 3 personas secuestradas? No lo sabía. Cassé y Vallarta fueron involucrados con la banda de secuestradores de Los Zodiaco, un caso lleno de opacidad, irregularidades, mentiras y violaciones procesales que orillaron a la Suprema Corte a decretar la libertad de la ciudadana francesa en 2013 ante la imposibilidad de reponer su proceso penal, mientras que Israel Vallarta permanece encarcelado desde hace 15 años sin recibir sentencia. Bueno, respecto al día 9, que da como oficial las autoridades que fue el día de su detención, que hoy sabemos que es totalmente falso, de lo único que me arrepiento, ¿sí?, es no haber tenido más agallas, porque estaba yo ofuscado de ver cómo Cárdenas Palomino golpeaba enfrente de mí, pues a la mujer que en ese momento yo amaba. En ese entonces, la Secretaría de Seguridad Pública, al mando de Genaro García Luna, sostuvo que el operativo transmitido en cadena nacional había sido legal y negó cualquier señalamiento de un montaje. El propio Cárdenas Palomino no salió a declarar. El secretario de Seguridad Pública de ninguna manera tiene secuestrada a Cassés. Cassés tuvo la oportunidad de un proceso y un juicio. En ese sentido, tuvo ya mucho más ventajas que las que tuvieron las 3 víctimas que se liberaron el día del operativo. No quisiera que perdiéramos de contexto el daño que genera esto y el tema que parecieran quererla victimizar ahora, ¿no? Pero estos no eran los únicos señalamientos que existían en contra del ex policía federal. Estamos hablando, te digo, de un personaje que ampliamente conocido, por supuesto, en el mundo criminal, en el mundo de los cárteles de las drogas. Y te puedo referir que no nada más tenía relación con el cártel de Sinaloa o con el cártel de los Beltrán Leiva, también estaba, por supuesto, relacionado con el cártel de la entonces familia michoacana, que luego fue el cártel de los Caballeros Templarios. También tenía relaciones con el cártel de los Zetas, el cártel del Golfo, el cártel de los Arellano Félix y por supuesto el cártel de Amado Carrillo o el cártel de Juárez. Entonces tenía una amplia relación y se movía muy cómodamente con estos personajes del narco. El Departamento de Justicia de Estados Unidos señala que existen indicios de que Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García dieron protección al cártel de Sinaloa, encabezado entonces por Joaquín Guzmán Loera. La acusación, radicada en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, señala que los 3 operaron en favor de esa organización criminal para el tráfico de droga a cambio de sobornos multimillonarios. El acuerdo incluiría la filtración de información estratégica, detenciones de operadores de cárteles rivales y condiciones para el trasiego de drogas con impunidad. Con el caso del cártel de Sinaloa, ellos brindaban protección, por supuesto, al cártel y tenían el pacto de impunidad justamente con las cabezas del líder. Hablo de Ismael Zambada, hablo de el Azul, hablo del Chapo Guzmán en su momento. Entonces, hablo de Aureliano Guzmán Loera. O sea, a todos ellos los tenían protegidos, pero a cambio les pedían una cuota de colaboración para que se viera que había avances en la lucha contra el narcotráfico, primero en el gobierno de Vicente Fox y luego en el de Calderón, para que se viera que se estaba avanzando. Entonces, a cambio de la protección, ellos pedían una cuota mensual de detenidos y entonces los propios cárteles ponían a los elementos que menos les interesaba, los entregaban prácticamente a la autoridad. Desde antes de ser detenido,
Cárdenas Palomino arrastraba un largo historial de abusos e impunidad registrados a lo largo de su vida personal y su carrera profesional. Uno de ellos data de 1987, cuando junto con 2 amigos estuvo involucrado en el asesinato de un taxista en una noche de fiesta en la Ciudad de México. Años después, inició su carrera en las corporaciones mexicanas de seguridad e inteligencia al ingresar al entonces Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional, el CISEN, en 1989. Es ahí en donde conoce a Genaro García Luna y en donde su trayectoria tiene un giro de 180 grados. Ascensos y condecoraciones se convirtieron en imagen cotidiana. Hablamos de un personaje que ha estado que había estado incrustado en las cúpulas del poder desde la inteligencia política hasta la aplicación de la justicia, la persecución de delitos, desde los últimos 35 años. Entonces estamos hablando de un personaje que tiene muchas cosas que responder, porque recordemos que Luis Cárdenas Palomino se inicia como agente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, la Agencia de Inteligencia Mexicana. Ahí es donde conoce justamente a Genaro García Luna, desde ahí se hacen amigos y cómplices, y desde ahí luego pasa a la Agencia Federal de Investigaciones, bueno, a la Procuraduría General de la República, donde nuevamente se vuelve a reencontrar con Genaro García Luna, y ahí es donde tejen, justamente en el gobierno de Vicente Fox, tejen una serie de relaciones con los cárteles de las drogas. Luis Cárdenas Palomino es, sin duda alguna, de los hombres más importantes del gobierno de Felipe Calderón, de los que incendiaron el país con la violencia, es de los creadores de la guerra contra el narco y es principalmente el brazo derecho, o fue el brazo derecho principalmente de Genaro García Luna, y era prácticamente el general de García Luna, que hablaba frente al reducido núcleo o grupo de colaboradores que controlaron en el gobierno de Felipe Calderón, pues la Secretaría de Seguridad Pública, y en el gobierno de Vicente Fox, pues la Procuraduría General de la República a través de la Agencia Federal de Investigaciones, y más atrás, en el gobierno de Ernesto Zedillo, los que controlaron la policía, la naciente Policía Federal, y todavía más atrás en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, los que controlaron prácticamente el Centro de Investigación y Seguridad Nacional. El brazo derecho de García Luna también se desempeñaba como el enlace entre su jefe y las distintas organizaciones del crimen organizado. Él fue realmente un interlocutor del gobierno con el narco, y hablo del gobierno no nada más de Felipe Calderón, sino del gobierno de Vicente Fox, que también muy poco se ha mencionado, pero justamente en el gobierno de Vicente Fox es cuando el entonces titular de la AFI, Genaro García Luna, comienza a tejer esos lazos de unidad justamente con el narcotráfico, y el personaje principal, el que iba y se sentaba con los narcotraficantes para una especie de shepherd para antes de que llegara Genaro García Luna, pues era precisamente Luis Cárdenas Palomino. Luis Cárdenas Palomino le allanaba el camino a García Luna, y ya García Luna llegaba ya con los acuerdos preestablecidos únicamente para el estrechón de manos y para el intercambio ya formal de las relaciones. Pero Luis Cárdenas Palomino era el interlocutor, fue el interlocutor de las relaciones narco-estado en el gobierno de Vicente Fox y posteriormente de Felipe Calderón. Cárdenas Palomino estuvo envuelto en otro caso que mediáticamente llamó la atención pública. El 5 de diciembre de 2004, el cuerpo de Enrique Salinas de Gortari, hermano del expresidente Carlos Salinas, fue encontrado muerto al interior de un vehículo en el municipio de Huixquilucan, en el Estado de México. De acuerdo con el reporte forense oficial, el ingeniero Salinas murió de asfixia por sofocación por obstrucción de las vías respiratorias altas. Si bien desde un inicio el caso llamó la atención pública, dio un giro inesperado cuando las indagatorias involucraron a un grupo de efectivos de la Agencia Federal de Investigaciones, a cargo entonces de Cárdenas Palomino. Las líneas de investigación indicaban que Enrique Salinas había sido extorsionado por 2 agentes de la AFI. Ambos fueron arrestados y acusados del delito de tentativa de extorsión.
Los AFIS habrían exigido a Salinas hasta $4 millones para no arrestarlo. En México, las investigaciones sobre su muerte estuvieron a cargo de Alfonso Navarrete Prida, entonces procurador del Estado de México, quien aseguraba que el resultado sacudiría el escenario nacional. Una de las líneas de investigación apuntó a Humberto Castillejos, en esos momentos asesor del Procurador General de la República Rafael Macero de la Concha, y cuñado entonces de Luis Cárdenas Palomino. Castillejos se convirtió en el poderoso consejero jurídico del presidente Enrique Peña Nieto, y uno de los personajes clave para garantizar la inmunidad del equipo de los muchachos de García Luna. En 2006, luego de 15 meses de proceso judicial, los agentes fueron liberados. El juez del caso consideró que la fiscalía no aportó las pruebas necesarias para acreditar su culpabilidad. La Procuraduría mexiquense aseguraba que el aparato telefónico del que se realizaron las llamadas estaba registrado a nombre de Marcos, padre de Humberto Castillejos, quien fue asesinado en julio de 2008 en la calle de Mazatlán en la colonia Condesa, en la Ciudad de México. Marcos Castillejos era el suegro de Luis Cárdenas Palomino. Su crimen coincidió con las ejecuciones de Edgar Millán Gómez, comisario de la Policía Federal Preventiva, e Igor Labastida, ambos cercanos al primer círculo de García Luna. En agosto de 2019, la Unidad de Inteligencia Financiera señaló que Humberto Castillejos era investigado por presuntamente haber encabezado una red de extorsiones durante la administración Peña Nieto. Los señalamientos de colusión y complicidad del crimen organizado con el círculo cercano a García Luna fueron constantes. Una de las conexiones entre la organización criminal y las altas esferas de seguridad pública en el sexenio de Felipe Calderón fue Dámaso López Núñez, conocido como el Licenciado, quien antes de sumarse a las filas del cártel de Sinaloa e incluso formalizar una relación de compadrazgo con Joaquín Guzmán Loera, fue el encargado de seguridad del penal de Puente Grande, de donde se fugó precisamente el Chapo Guzmán en 2001. Allí es donde se da esa relación y allí es donde justamente Cárdenas Palomino, como publirelacionista que era de Genaro García Luna, lo recluta porque hay que recordar que el famoso Dámaso López Núñez era un policía judicial adscrito a Sinaloa, que se convirtió en informante desde muy temprano para el CISEN, y desde ahí lo conocían. Entonces lo reclutan para que se estrechara más la relación con el cártel de Sinaloa. En 2019, en medio de las audiencias del juicio a Joaquín Guzmán Loera en Nueva York, el propio Dámaso López testificó que otorgó facilidades en prisión al Chapo, mientras se desempeñaba como subdirector de seguridad en Puente Grande. Cuando llega Dámaso López a servir al grupo de García Luna, pues ahí se estrecharon aún más las relaciones con el cártel de Sinaloa, y ahí es donde Dámaso López Núñez entra a trabajar como jefe de custodia y guardia en el penal de Puente Grande, donde posteriormente estuvo recluido justamente el Chapo Guzmán. Y ahí, de esa relación de Cárdenas Palomino y Dámaso López Núñez, es donde se puede dar la posibilidad de la relación del Chapo Guzmán con García Luna, quien posteriormente le ayuda a fugarse de la prisión. Creo que Cárdenas Palomino tiene mucho que explicar sobre cómo se dio la primera fuga del Chapo Guzmán de la cárcel de Puente Grande, porque fue gracias a la conexión que estableció con Dámaso López Núñez que se logra dar esa fuga de Joaquín Guzmán, que bueno, todavía no ha quedado claramente explicada, al menos de manera pública, cómo fue que se dio, pero ahí por supuesto fue la intervención de Cárdenas Palomino. Otro de los testigos en el llamado juicio del siglo fue Jesús Zambada García, hermano del actual líder del cártel de Sinaloa, Ismael Zambada. Jesús Zambada testificó que entregó personalmente millonarios pagos a Genaro García Luna cuando este era titular de la Agencia Federal de Investigaciones de la PGR en 2005 y después en 2006, año en el que fue nombrado secretario de Seguridad Pública en México. El 27 de noviembre de 2012, a escasos días del final de la administración del presidente Felipe Calderón, Cárdenas Palomino fue señalado de manera directa por el narcotraficante Edgar Valdés Villarreal. La Barbie aseguró que él personalmente había entregado fuertes cantidades de dinero a Cárdenas Palomino. Genaro García Luna, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, quien cuando menos desde el año 2002, primero en la AFI y luego en la Policía Federal Preventiva, me consta que he recibido dinero de mí, del narcotráfico y de la delincuencia organizada, al igual que un grupo selecto integrado por Armando Espinosa de Benito, quien trabajaba con la DEA y me pasaba información. Luis Cárdenas Palomino, Edgar Eusebio Millán Gómez, Francisco Javier Garza Palacios, Igor Labastida Calderón,
Facundo Rosas Rosas, Ramón Eduardo Pequeño García y Gerardo Garay Cadena, quienes también forman parte y reciben dinero de la delincuencia organizada y de mí. A pesar de ello, el ex policía federal no fue investigado una vez concluido el sexenio calderonista. ¿Qué hacía Luis Cárdenas Palomino desde entonces? De acuerdo con su propia cuenta en la red social LinkedIn, desde enero de 2013, inmediatamente después de la salida de Felipe Calderón y la entrada de Enrique Peña Nieto a Los Pinos, Cárdenas Palomino fungió como director general de Adamantium Private Security Services, una empresa dedicada a la prestación de servicios de seguridad privada, con el cuidado especializado en empresas, industrias aeroportuarias y polígonos industriales, así como la protección de bienes inmuebles. Adamantium se dio a conocer principalmente por ser la proveedora del servicio de seguridad privada para Televisión Azteca. Luis Cárdenas Palomino era interlocutor, era publirelacionista prácticamente de Genaro García Luna, y para hacer creer que se iba ganando la lucha contra el narcotráfico fue necesaria una muy buena relación con las dos principales televisoras mexicanas, que es TV Azteca y es Televisa. Ahí es donde nace la relación entre Ricardo Salinas Pliego y Luis Cárdenas Palomino, que es una relación que va a trascender más allá, porque recordemos también que Luis Cárdenas Palomino fue director de seguridad privada de la Secretaría de Seguridad Pública, la dependencia que otorgaba permisos para crear empresas de seguridad privada a ciertas empresas. Y durante su gestión, él solito, Cárdenas Palomino, otorgó 307 permisos para crear empresas particulares de seguridad, con portación de arma y equipos tácticos que son propios nada más de la Policía Federal, pues a diversas empresas en todo el país. Entre ellas creó una empresa muy famosa y muy reconocida que se llama Adamantium. Y Adamantium la firman entre Ricardo Salinas Pliego y Luis Cárdenas Palomino, por lo que al término de la gestión de Luis Cárdenas como funcionario público, pues se hace cargo de la seguridad privada de todo el grupo Salinas. Sin embargo, la empresa también celebró contratos públicos. En una consulta realizada por Canal 14 a Compranet, el sistema electrónico de información sobre contrataciones públicas, se detectaron al menos 31 contratos otorgados mediante proceso de licitación y adjudicación directa a Adamantium. Entre 2015 y 2019, Adamantium Private Security Services celebró diversos contratos públicos con puertos y aeropuertos en el país. El acumulado de los importes de los contratos reportados en Compranet asciende a más de 528 millones de pesos. En los hechos, Cárdenas Palomino pasó de las altas jerarquías en la Policía Federal a dirigir una empresa de seguridad privada encargada de la protección de instalaciones portuarias, que son justamente puntos estratégicos para el trasiego de drogas. Entonces, ahí estamos hablando también de otra vertiente, de otra línea de investigación que no se ha tocado mucho por los medios tradicionales y que nos la quedan a deber también mucho. Entonces, por supuesto que fue estratégica la creación de empresas particulares, y eso por supuesto que propició de alguna forma el incremento de las rutas del narcotráfico, de armas y de dinero en todo el país, y eso es un asunto que no se ha mencionado mucho, pero que requiere justamente una investigación a fondo en este momento. Casi un año después del anuncio de la investigación en su contra en Estados Unidos y el bloqueo de sus cuentas bancarias solicitado a la Unidad de Inteligencia Financiera, Luis Cárdenas Palomino fue detenido en el Estado de México para enfrentar acusaciones por tortura. Era el segundo de García Luna y pues tenía una investigación abierta en la Fiscalía y se le detuvo porque ya no hay impunidad, y eso pues ayuda mucho. Pero en la lista del entorno inmediato del exsecretario García Luna figuran otros nombres. Además de haber sido siempre el segundo a bordo de todos los cargos que ocupaba Genaro García Luna, también fue el secretario particular de García Luna cuando fue el titular de la Secretaría de Seguridad Pública. Pero en el grupo en el que estaban, por supuesto, además de Cárdenas Palomino, dentro de la estructura jerárquica, pues también seguían otros funcionarios,
como Facundo Rosas, quien hoy es excomisionado de la Policía Federal. Estaba también José Ramón Pequeño García, quien era jefe de la División de Inteligencia de la Policía Federal. También estaba Maribel Cervantes Guerrero, la excomisionada de la Policía Federal. Después de ser detenido el pasado lunes 5 de julio, Luis Cárdenas fue trasladado al Penal Federal número 1, El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México. Al día siguiente se presentó a audiencia de manera virtual, donde de acuerdo con su defensa, se reservó el derecho a declarar por las acusaciones en su contra. En el penal de Almoloya, Cárdenas Palomino se encontró con Israel Vallarta. 15 años después del presunto montaje, nuevamente se vieron las caras. Sentimientos encontrados porque yo siempre, como ustedes lo saben, siempre he sido yo el supuesto secuestrador, el asesino que dicen por ahí, el violador, que ha buscado siempre, la verdad. Soy el que anda buscando a los testigos, soy el que anda buscando pruebas. Bueno, se le compete a quien me acusa, que es en este caso el Ministerio Público, ¿verdad? Pero bueno, así queda la Corte de México y yo seguiré en lucha. Israel Vallarta aseguró que la evidencia de que fue torturado aquel 9 de diciembre de 2005 fue captada en video. Más que otra cosa, quiero dejar en claro algo. Se da mucha difusión a los videos de Televisa. Yo les pido a ustedes que busquen, que investiguen. Y los videos de TV Azteca, ¿por qué no los sacan? TV Azteca viene atrás de Televisa. TV Azteca viene documentando todo lo que Televisa está ocultando a favor de la AFA. Entonces sería muy interesante que dejar de pasar los de Televisa y que mejor pasaran los de TV Azteca para que vean el que me preguntan quién me tortura, descarga por lo menos. La defensa de Mario e Israel Vallarta señala que sobre Ramón Pequeño García, ex titular de la División de Inteligencia de la Policía Federal, también pesa una orden por el delito de tortura. Juntos, Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García son investigados en Estados Unidos desde julio de 2020 por presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa y cuentan con cargos por conspiración para el tráfico de cocaína. Hasta ahora, 2 exfuncionarios de seguridad permanecen en prisión y uno se encuentra en calidad de prófugo. La línea de responsabilidades podría llevar aún más arriba. Lo que sigue, por supuesto, aparte de la detención de Ramón Pequeño García, pues por supuesto que viene una investigación para Felipe Calderón. Es imposible que como presidente de la República no hubiera sabido lo que estaban haciendo sus policías preferidos. Es imposible que, así como él lo refirió, que tenía sus dudas respecto a la actuación de Genaro García Luna, pues la DEA no ha tenido ninguna duda en ese sentido. Y por supuesto, hoy la Fiscalía General de la República no tiene ninguna duda en la aplicación de tortura por parte de Luis Cárdenas Palomino. Pero sí creo que lo que cabe es que se podrían ampliar las investigaciones contra Luis Cárdenas Palomino y contra varios de los exfuncionarios de García Luna, que sin duda alguna lo que estamos esperando seguramente será el reclamo de la justicia para que Felipe Calderón al menos comparezca ante un agente del Ministerio Público y tenga que explicar el comportamiento apátrida de sus funcionarios principales.